Buenos días, mis hermanos. El día de hoy, en este domingo, vamos a estudiar una carta muy singular, muy personal, que es la carta de Filemón. Esta carta de Filemón es muy cortita y ahorita voy a aprovechar incluso para leerla por ahí. Son 25 versos, pero creo que es muy importante leerla aprovechando que es corta para poder entender esta lección. Pero permítanme orar para poner en manos de nuestro Dios la palabra del día de hoy, que sea una palabra que hable a nuestros corazones. Así que permítanme orar y vamos a empezar. Dios, te doy gracias por la vida que nos das. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque por Él se han escrito todas las cosas, Señor Santo. Y todo lo que aprendemos, Señor, es referente a tu Hijo Jesucristo, de ese amor que nos dio, de ese amor que está entre nosotros, y es ese amor y esa fe que se mueve entre nosotros, Padre. Te ruego en el nombre de Jesucristo que ahora que vamos a leer esta tu palabra, tú, Señor, hables a nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, porque ahorita tenemos tu palabra entre nuestras manos. Pero, Señor, te ruego que permitas que tu palabra esté en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, todo esto te lo ruego y te lo suplico en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, esta carta les quiero contar alguna historia que a lo mejor ustedes han tenido para poderla relacionar más rápido. No sé si les ha pasado a ustedes o han conocido de alguien que tenía algún negocio o tenía algún trabajador o tenía un socio en alguna empresa, y por alguna razón esa unidad que había o ese negocio que había se rompió, y pues ya el trabajador se fue por su lado y usted se fue por su lado. Resulta que al tiempo usted conoce de Jesucristo, se entrega a Él, ¿verdad? Pero a usted no se le olvida de su mente el saber qué pasó con aquel trabajador que usted tenía y que pues en cierta forma a lo mejor se fue disgustado. Pero resulta, hermano, que usted acepta a Cristo y de repente pues ya Dios lo mueve a asistir a alguna iglesia, y está usted asistiendo a la iglesia cuando de pronto otro pastor que usted conoce le manda a usted aquel siervo o aquel trabajador que usted tenía, y se lo manda de regreso para decirle: ¿sabes qué? Mira, él ya es cristiano, ya creyó en Jesucristo, pero ¿sabes qué? Quiero que lo atiendas, quiero que lo recibas nuevamente, quiero que le des el lugar que se merece, y ya no le des el lugar de siervo o lugar de trabajador, no, dale el lugar de hermano en Jesucristo. Bueno, hermanos, en resumen, esa es la historia de esta carta de Filemón. Así pasó. Filemón, un hombre que vivía en Colosas, un hombre que había conocido de Cristo, que en su casa, en la tierra de Colosas, se reunían. Este hombre había tenido un esclavo. En toda esa tierra, acuérdense que era el Imperio Romano, y en toda esa tierra pues había mucha gente que tenían esclavos, ¿verdad? Era lo común, no por decir lo que estaba bien, pero era lo común, lo que se tenía, que en aquel tiempo, en esas tierras, bajo el Imperio Romano, había mucha esclavitud. No solamente los romanos, sino también gente de otras nacionalidades tenía su gente, inmigrantes que seguramente llegaban y los tomaban como esclavos. Bueno, este Filemón tuvo un siervo que se llamaba Onésimo. Onésimo era de allá de la tierra de Frigia, ahí en la misma área más o menos de ahí de por donde está Corintio, donde está esta área de Colosas, ¿verdad? Ahí al norte del mar Mediterráneo, ahí mismo vivían ellos, ¿verdad? Pero resulta que Onésimo, hermanos, como era esclavo, se fue a la ciudad capital, en este caso que era Roma, y Dios lo llevó, podemos decir que fue Dios el que lo llevó. Dios lo llevó a Onésimo a visitar a Pablo. Recordemos que allá en Hechos, Pablo tenía el arraigo domiciliario, que aún en nuestros días lo tenemos aquí en nuestras leyes, ¿verdad? Dicen que las leyes, yo no conozco muchas leyes,
pero dicen que las leyes de aquí de México están tomadas mucho de las leyes romanas. Y bueno, pues en aquel entonces Pablo estaba con ese arraigo domiciliario, estaba en una casa, y estaba Pablo ahí con varios colaboradores, ¿verdad? Y resulta que de repente llegó Onésimo, ¿verdad? Que les digo que era de la tierra de Frigia, ahí cerca de Colosas. Y llegó y empezó a convivir con Pablo. Y pues por la misericordia de Dios, Pablo le compartió a Onésimo. Onésimo creyó en Jesucristo, ¿verdad? Fue hermano en la fe, así lo menciona Pablo. Y pues resulta que Pablo se dio cuenta que Onésimo pues había sido siervo de Filemón, ¿verdad? Y recordemos que Filemón estaba allá en Colosas, estaba atendiendo la iglesia que se reunía en su casa precisamente, ¿verdad? Estaba su esposa Apia y su hijo Arquipo, que Arquipo era el hijo de ellos y era el pastor de esa congregación, allí en la casa de Filemón. Entonces Pablo se da cuenta que Onésimo era amigo había sido siervo de Filemón. Y entonces seguramente Pablo se puso a orar, se puso a meditar. Dice esta carta que allí estaba él valorando si era necesario que Onésimo se quedara con él, o que si era necesario que Onésimo se fuera con Filemón. Y al final Dios le guió y lo mandó, Pablo lo mandó a Colosas, mandó a Onésimo para que fuera a casa de Filemón. Y entonces, hermanos, imagínense esa situación difícil, cómo se sentiría Onésimo al saber que lo iban a mandar de nuevo con quien era su amo, por decirlo así, y él era esclavo, él era siervo, y pues que ahora había recibido a Jesucristo y tenía esa libertad. Pero Pablo seguramente lo que vio es que Onésimo necesitaba tener la libertad terrenal también, es decir, ponerse a cuentas con su amo, amo que era Filemón, ponerse a cuentas con él. Seguramente por la situación de esta carta que vamos a leer, seguramente esto pasó, que hubo algún roce entre Filemón y Onésimo salió huyendo, ¿verdad? Y Dios lo llevó a Roma, y pues ya les digo que allá conoció a Pablo, llegó ahí con Pablo en el arraigo domiciliario que tenía y aceptó a Jesucristo. Entonces imagínense esta situación de Onésimo cuando Pablo le comentó, porque también quiero decirles que esta carta de Filemón la llevaron Tíquico y Onésimo. Ellos mismos llevaron estas dos cartas, llevaron la carta de Colosenses para los de Colosas, pero también le escribieron una carta muy particular, muy directa a Filemón. Y esta es la carta de Filemón, la que vamos a leer ahora, hermanos. Así que ese es el tema. ¿Cuál sería el punto principal de esta carta? Pues creo que el punto principal de esta carta es la fe y el amor. Es decir, la fe tiene que coincidir con ese amor que tenemos. La situación entre Onésimo y Filemón era muy difícil, ¿verdad? Ambos cristianos, uno asistía a una iglesia, el otro acababa de recibir a Jesucristo, ¿verdad? Pero esta carta la podemos definir así, como una carta de fe y amor. Pero también yo añadiría algo, sería una carta de obediencia, ¿verdad? Normalmente en esta semana platicaba con un hermano y veíamos que a veces hablamos con la gente, y la gente, cuando no les decimos lo que quieren escuchar, pues como que ya no nos hacen caso, ¿verdad? Pero si nosotros les decimos lo que quieren escuchar, pues la gente hace caso. Pues en este caso, seguramente lo que Onésimo escuchó de Pablo no era precisamente lo que quería escuchar, de ir con su amo, con Filemón, a reconciliarse. Y seguramente cuando Filemón recibió la carta frente a Onésimo, pues también fue una situación muy difícil. Pero por eso les digo que esta carta sería una carta de fe, amor y obediencia, ¿verdad? De ser obedientes, de ser dóciles al Señor.
Así que permítanme leer este pasaje, hermanos. No se me asusten, es un solo capítulo, 25 versículos, para que podamos, ya con este preámbulo que les di, cuando ustedes vayan leyendo el pasaje, pues van a ir recordando todo lo que les dije, o algunas cosas más que, por cierto, no lo dije todo, ¿verdad? Entonces déjenme leer esta carta a Filemón. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Verso 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, ¿tengo yo algún provecho de ti en el Señor? Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pues esta es la carta, hermanos, y les decía que esta carta la podemos resumir en lo que es fe, amor y obediencia. Y no solamente obediencia a Dios, sino también obediencia a nuestros hermanos. Recordemos que Dios nos habla a nosotros principalmente por su Escritura, nos habla en oración, pero también nos habla por medio de las predicaciones, por medio de los estudios, por medio de alguien más, ¿verdad? Incluso alguien que no es cristiano puede hablar, Dios usarlo para hablar a nuestros corazones. Así que les decía que esta carta es de fe, amor, obediencia a Dios, pero también obediencia a mis hermanos. De repente, a veces entre nuestros hermanos hay a quienes sí le hacemos caso y hay otros que no. Pero la verdad que tenemos que estar siempre abiertos a estar al pendiente que Dios nos puede hablar de cualquier forma y de cualquier manera y en cualquier tiempo. Así que, hermanos, esta carta empieza con una salutación
¿verdad? En donde Pablo muy atentamente le está diciendo, está saludando a Filemón, ¿verdad? Que lo considera un colaborador de él. Seguramente se conocen mucho, ¿verdad? Para que le escriba una carta. Y recordemos que pues Filemón estaba ahí en Colosas. Y él Pablo manda a saludar a su esposa Apia, a su hijo Arquipo, ¿verdad? Dice que es nuestro compañero de milicia, es decir, estaba al frente de la iglesia, que estaba en la iglesia de ahí de Colosas, en la casa de Filemón. Y le dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, debemos siempre buscar el estar bien entre unos y otros, el buscarnos, el saludarnos, el estar en comunión, ¿verdad? Y el procurar llevarme bien con mi hermano, con mi hermana de mi iglesia. Aquí vemos que había una buena relación entre Pablo y Filemón, ¿verdad? Y de tal forma que Pablo, con esa autoridad de Dios, ¿verdad? Porque empieza prisionero de Jesucristo, es decir, pone a Jesucristo, que es el enlace entre Pablo y Filemón. Y entre nosotros como iglesia, hermanos, también el enlace que hay entre nosotros, entre los pastores, entre todos, entre los miembros unos con otros, pues el enlace que hay es Jesucristo, la misma fe, el mismo deseo que tenemos de obedecer al Señor. Así que, hermanos, debemos mantener nosotros esa buena relación unos con otros. Pero también Pablo en esta carta le reconoce el amor y la fe de Filemón, que usted lo puede ver ahí en los versos 4 al 7. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Es decir, Pablo le tenía presente a Filemón y hacía oraciones, ¿verdad? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Es decir, Pablo sabía que Filemón amaba al Señor, amaba a la iglesia y se entregaba por ellos. Dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es decir, le animaba, le alentaba a seguir adelante para dar esa fe de un ejemplo vivo y verdadero. Decía Pablo a Filemón: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es decir, Pablo reconoce que Filemón, pegado a Jesucristo, tomado de la mano de Dios, tomado de las enseñanzas que había recibido, pues había sido de bendición a muchos de la iglesia allí en su casa que se reunía. Así que, hermanos, es bien importante entre nosotros también estimularnos al amor y a las buenas obras, estimularnos al orar unos por otros, estimularnos a compartir, ¿verdad? A compartir. Y por cierto, aprovechemos cada uno de los mensajes o estudios que se transmiten por medio de las redes. Aprovechemos, hermanos, para reunirnos, para conectarnos y poder estar escuchando la palabra de nuestro Dios. Así que les decía que esta carta es de amor y fe. Y Pablo reconoce ese amor y esa fe que Filemón tiene para Dios y para su iglesia. Pero fíjese, después le dice Pablo, y en los siguientes versículos ya le dice: bueno, ese amor que le tienes a Dios, ese amor que le tienes a los santos, a la iglesia, bueno, ¿sabes qué? Pues ahora te voy a pedir algo especial. Que tengas ese amor y esa fe con alguien que es incómodo para ti. Y en los siguientes pasajes es cuando Pablo intercede por Onésimo. ¿Quién dijimos que era Onésimo? ¿Se acuerdan? Dijimos que Onésimo era un esclavo, por decirlo así, de Filemón, el cual se había separado, ¿verdad? Filemón creyó, Onésimo creyó, y Pablo intercede. Y, hermanos, aquí podemos ver algo bien importante para empezar. Debemos motivarnos también unos a otros para estar en paz unos con otros. Es hasta ciertamente
no decirlo humano, no natural, perdón, sino también humano, de que pues tenemos problemas, ¿verdad? Tenemos problemas a veces unos con otros, pero aquí vemos algo bien importante, hermanos, que Pablo intercede por Onésimo. Y Pablo intercede por Onésimo diciéndole, ¿sabes qué? Yo tengo toda la libertad de pedirte lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque tú te me debes a mí. Yo tengo la libertad de pedirte lo que quiera porque somos militantes en Jesucristo. ¿Sabes qué? Yo tengo toda la autoridad para pedirte bajo esto que te dije antes, que tú tienes una fe y un amor para con Dios. Por lo que dice el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, hermanos, la visión de Dios es que si algo es inútil, en Jesucristo dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, aquí aprendemos algo que Pablo le está diciendo a Onésimo. ¿Sabes qué? A Filemón, este Onésimo que antes no te era grato, te era inútil, bueno, ahora en Jesucristo te es útil. Así que, hermanos, cada uno de nosotros como iglesia, miembros de esta iglesia Bautista del Calvario, al ser hijos de Jesucristo, tenemos un amor especial de Dios y tenemos que buscar entre nosotros esa ayuda, ¿verdad? Pablo dice, ¿sabes qué? Yo quisiera tener a Onésimo aquí conmigo. Para que Pablo haya querido retener a Onésimo, seguramente era alguien que era obediente, que era trabajador. Pero Pablo, todavía con su sutileza, con su sabiduría, le dice, ¿sabes qué? Pero no quiero tomar una decisión arbitraria. Es decir, yo no quiero mandarte a Onésimo sin consultarte. Así que por eso te estoy mandando esta carta, para consultártelo, y espero que la recibas, ¿verdad? Espero que la recibas, ¿verdad? Y algo bien importante, hermano, cuando Pablo le encarga a Onésimo, a Filemón, Pablo le dice, ¿sabes qué? Si él te debe algo, yo te lo pago. Yo mismo, dice Pablo aquí en la carta, dice, yo mismo he escrito confiado en tu obediencia. Y yo sé que me vas a obedecer. Y fíjese lo que dice el verso 21. Te he escrito confiando en tu obediencia. Fíjese, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es decir, hermano, cuando algún hermano, guiado por Dios, me pide hacer algo, yo tengo que hacerlo con esa obediencia de parte de Dios, porque yo sé que viene de Dios. Asimismo, cuando usted, hermano, Dios lo incluya a hacer algo y usted tiene que tener algún colaborador que le ayude, usted tiene que mostrárselo a su colaborador, decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que hagamos esto para obedecer al Señor en este plan que tiene Dios para nosotros. Así que, hermanos, aquí vemos que cómo Pablo intercede por Onésimo, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué, Filemón? Le dice Pablo a Filemón, yo estoy confiado en que me vas a obedecer. Yo estoy confiado en que me vas a hacer. Y no solamente eso, sino que vas a hacer un poco más. Así que, hermanos, cuando nos pidan llevar un tramo, la carga, no solamente lo llevemos ese tramo, hermano, llevémonos una milla más, llevémonos el doble. Y esto nos enseña, hermanos, que como iglesia tenemos que estar al pendiente de cuidarnos unos a otros, de que si alguien ocupa algo, yo tengo que entrar a ayudar a mis hermanos. Pero también dice Pablo, le dice a Filemón, como sabía que era un orador férreo, le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Será concedido el que Pablo esté nuevamente en Colosas con Filemón. Así que, hermanos, debemos distinguirnos por una vida de fe, una vida de amor,
una vida de obediencia y una vida de felicidad. Es decir, el estar contentos con lo que Dios nos está mandando a hacer y hacerlo de todo corazón. Y ya para concluir, hermanos, hay especulaciones de lo que se hizo, de lo que hizo Onésimo. Algunos piensan que Onésimo sí le recibió, ¿verdad? Por quién le escribía y cómo le escribía. ¿Se acuerdan? Una forma muy elocuente que Pablo le escribió a Filemón y cómo le pidió el favor, ¿verdad? Que pues como que no le dio opción a decir que no. Así que unos piensan que Filemón recibió a Onésimo, se reconciliaron y que estuvieron trabajando. Pero también otros que dicen que pues más o menos coinciden. Otros dicen que posiblemente Onésimo, después de recibir la libertad de Filemón, ¿verdad? Porque acuérdense que era esclavo, después de recibir la libertad de Filemón, unos dicen que se fue ahí a un lugar cerca, ahí Berea, por esa parte, por ahí por Antioquía, cerca de Antioquía, está esa ciudad que se llama Berea, ¿verdad? Ahí estuvo Onésimo trabajando. ¿Qué encontramos, hermanos, en esto? Que al final lo importante que tenemos que hacer es tener una fe en Dios, tener amor por Dios, tener fe en los hermanos, tener amor por los hermanos, pero también algo bien importante, ser obedientes, ser obedientes a lo que Dios nos está mandando a hacer. Si voy a ir solo o voy a ir acompañado. Si voy a ir solo, tengo que ir con toda mi fe. Si voy acompañado, tengo que compartir esa misma fe a otros. Así que, hermanos, ¿qué aprendemos? Que debo tener fe, amor y obediencia a Dios primeramente y también a mis hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos.